Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. ¿Me extrañaron? ¡No! Pues sí, yo sí los extraño a pesar de que siempre pasa un huevo de tiempo desde la última vez que subo video. La verdad que ha sido una semana un poco movida, no necesariamente por cosas muchas cosas que tengo que hacer, sino que también fue memorable en todo sentido porque técnicamente se terminó la universidad, debería añadir algo de confeti por ahí, si es que lo termino tirando, a ver si es que me acuerdo en añadir confeti. Y claro, pues obviamente ha sido un fin de semana en el que ahora me doy cuenta de que han pasado muchas cosas y claro, más allá de lo que pueden estar viendo en pantalla, que hasta a mí de solo verlo me rompe el corazón, es que ahora sí tengo tiempo para subir videos. Y claro, el problema es que después de tanto tiempo, pues, ¿qué se puede subir, no? Y claro, entre las gemas que he estado ahorrando y por fin sacar cartas que necesito, y la dinámica de este video va a ser muy distinta como normalmente siempre lo suelo hacer, si es que primero dar paso a lo que viene siendo el deck de los Blue Eyes, claro, si es que termina cargando. Y bueno, gente, aquí estamos con el deck de los Blue Eyes, deck que realmente no es que me haya costado tanto sacarlo, sino que también la carta que me faltaba sí o sí por sacar era Dragón Caos de Ojos Azules. Y también por el tiempo y porque seguramente ustedes estarán viendo videos, versiones óptimas, buscando qué versión podría ser mucho mejor y que técnicamente también podría ser considerarse una versión post-banlist, porque ya sabemos que Majestad de los Dragones Blancos también está limitado a uno. No voy a extenderme tanto en explicar qué es lo que hace cada carta, porque bueno, me imagino en cierto modo de que, como bien les habría dicho ya, esperar una versión óptima y no necesariamente qué es lo que hace cada carta, pero también de lo poco que he llegado a jugar este deck, pues centrarme primero en qué cartas me han impresionado más. Y obviamente centrándonos en las cartas nuevas, pues realmente me ha gustado bastante, o bueno, el poderío que tienen tanto el Dragón Jet de Ojos Azules como también la Majestad de los Dragones Blancos. La verdad que son cartas realmente increíbles. La protección que te puede dar el Dragón Jet es realmente una locura, y lo curioso de eso es que no siempre la gente, bueno, la gente sí puede tener en cuenta de que, que esta es una carta que toca el campo, si no destruyen un monstruo y se invoca special, ya sea tanto en la mano como en el cementerio. Y la verdad que proteger especialmente lo que viene siendo la luz verdadera, pues lo hace toda una locura. Y aparte que cuando esta carta batalla, pues podemos seleccionar una carta que controle el adversario y la devolver a la mano. O sea que ese efecto, ese segundo efecto, pues casi nadie se lo espera. Y realmente lo fácil que es de invocarse en este deck y con la habilidad y tal, pues es realmente una locura. Ya finalmente también con la Majestad, que contando que ese es un problema que siempre tuve cada vez que me enfrentaba contra este tipo de decks, que mostrar Blue Eyes en la mano, en el campo, en el cementerio para destruir de cartas a lo loco, pues realmente me parece una ventaja muy grande, incluso para un deck que briquea, que eso es lo que al menos no ha perdido el deck, que pueden pasar versiones y con habilidades y tal, pero que este deck termina briqueando de muchas formas. De paso, no sé si realmente vaya a necesitar a una tercera copia de Kaibama, que justamente yo tenía dos, pero también pasa que también he visto una versión que ven Frank con un montón de Nibiros y claro, yo muy humilde solo tengo uno, así que poco más puedo hacer. También el caso de las droplets que se llegan a jugar a 3 o 2 y solamente yo tengo uno, así que eso ya va más de los gustos. Y aunque sea, también he visto versiones que lo han llegado a jugar con canjear para descartar alguno de los plays que tengamos ahí que puedan servir para absolutamente nada y robar dos cartas. Pero en realidad el deck como tal se potencia, o se puede decir que encuentra más jugabilidad y que haya llegado a conseguir tier 1, pues es gracias a es gracias a la habilidad de Amo de Ojos Azules. Y claro, quisiera hacer una versión rápida de lo que pueda hacer este, pero prácticamente si esto no carga, pues simplemente no se va a poder. Y aunque no lo crean, ya han pasado como no sé cuántas horas de que había empezado a grabar. A ver, todo este rato tengo que hacer un montón de cosas, porque por alguna razón el juego me dejó de abrir, me moví a un lugar donde está literalmente acá pegado el Rider con un cable, y de paso, aunque no lo crean, eso tampoco sirvió, así que no me quedaba otra cosa que, al menos aquí en mi laptop, en el BlueStacks, desinstalarme el juego y volverlo a instalar, y tal parece que ese era el problema, ¿no? Bueno, obviamente como ya estoy acá todo instalado, pues no me voy a mover de aquí. Así que bueno, ahora sí, volviendo con lo que estamos haciendo, porque ya ha pasado un huevo de tiempo que ni sabían que íbamos, así. No hay tiempo para hacer repeticiones, lamentablemente, así que vamos a hacer algo más simple. Van a verme jugar este deck, y como soy una persona que, para que vean que no hago trampas, vamos a arrancar esta pelea, este duelo así en vivo sin cortes para ver cómo nos va. Y ya los siguientes sí los vamos a hacer más. Ojalá y el video no sea tan largo. Nada más eso. Y aparte, ese es el otro problema, que como habrán visto, estoy en oro 7. O sea, ojalá ya poder subir de rango hace rato. Y bueno, también eso se debe a que simplemente como estuve en las semanas universitarias y como toda esta vaina del verdad, como bien les dije, había instalado recién el juego, así que bueno, de vuelta tenía que instalar el juego. Así que déjame hacer esto. Así es. Gracias por tu boceto, pero ¿dónde estás? Y a ver, la cosa es, claramente, como les iba a decir, de que esto
ahora sí me acordé de que justo me había trabado en la parte donde nunca cargó la habilidad y es prácticamente esto lo que hace más jugable el mazo. Podríamos, pues sí, yo era alternativo para robar 2 cartas. Y bueno, hasta cierto punto, a ver, tenemos 2, así que creo que podemos añadirnos esta jugada más para más tarde, así que vamos a colocar de frente al Kaiba la leyenda. Y me acabo de dar cuenta, a ver, cuando usted se revela, pues se toca acomodar acá todo de vuelta. Mostrar sobre las tuyas, mostrar todo, a ver, invoquemos, ya, invócate. Vamos a tener que hacer animación porque todavía hay cosas que, para que vean que botón de cambio, tocar, y te vas a ir. Ya, a ver, ahora sí. Mira, hay algo que les tengo miedo porque no sé si la verdad vayamos a hacer esto de acá. A ver, ya mostramos y nos añadimos que... Ah, tengo una idea, porque ya que el Jet se puede invocar tanto de la mano del cementerio, creo que esta carta la podríamos añadir de dos formas. Obviamente no será la jugada más OP de toda la vida, pero bueno, acá ya nos estamos uniendo todo esto. Vamos a canjear de una vez antes que se me pase. Claro, como 2 cartas. No ves, ahí está, perfecto. Nos salió bien la jugada. Azurites que diga. Me olvidé por completo que tenía que cambiar todo esto acá. Y bueno, específicamente he visto que aquí no deberías poner directamente en el deck extra, porque acá podríamos hacer algo de enlace. Entonces, esto primero que todo, y encima podemos aquí otro canjear si se nos da la bendita gana, pero creo que eso ya es un abuso. Vamos a poner la idea de vuelta, vamos a los azules, vamos a activarlas y vamos a setear. Setea, y especialmente no sé contra qué exactamente me estoy enfrentando, así que podemos empezar. Ah, claro, y cuando invocamos un Special Blue Eyes podemos activar este efecto, desterramos y nos añadimos. Vamos a seguir ritual, creo que es lo más sensato. Ya. Voy a hacer un chequeo rápido. Seguramente esta partida la termine perdiendo por tiempo. Crónica de batalla, ok. Ya. Activamos, invocamos Special Blue Eyes. Y acá tenemos varias opciones. Y ya que todavía no tenemos al Jet, pues podemos primero variar con el Ingirsu para protegernos de cualquier destrucción. Y esto sí lo vamos a invocar acá. Acá también podríamos haber hecho al enlace, este de 2 que seguramente habríamos visto. Pero especialmente es para proteger que nos cae un MST así por la cara. Así que nada, terminamos turno. Y bueno, verdad, claro, he hecho toda esta vaina y no he puesto la música. Caramba, a ver, ahora sí, vamos un poco y mira qué video más entretenido. Ok, creo que tuve que haber hecho al otro que te negaba el cementerio. Creo que era, bueno, tenemos obviamente a nuestro Spirit que puede hacer algo. Era... Ah, no lo tengo. Bueno, seguramente estarán viendo en pantalla el éxito que me estoy pidiendo. Ojalá y acordarme cuando esté... A ver, ¿qué va a hacer? Puede... Claro, si destierra mi... Vamos a hacer algo. Ya que está... Podemos hacer las cosas. No, prefiero tener al Joyce. Creo que este sí es el de la mano, ¿no? Ah, no. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a setear la trampa. No. Si vamos a setear la trampa... Creo que no se me ocurre otra cosa más. Creo que bueno, ya a partir de que hemos arrancado la partida, y esto seguramente lo voy a hacer acordar, voy a hacer editar porque creo que he visto un par de partes así muy largas para que nos lo ponen impermanence, ok, y con monstruo de efecto, no, entonces no lo voy a poner. Y después selecciono un monstruo de efecto que controla tu adversario y mándalo al cementerio, ok, depende a cuál vas a mandar. Ya el Dingirsu está bien. Me parece ya. Ya, ok. No me esperaba que iba a ser acá un Blue Eyes así tan rápido. Pues nada, iniciamos. El turno está por finalizar. Ya. En teoría va a activar el efecto acá. Ya acá lo negamos. Listo. Y acá podemos volver a activar el efecto y ojalá esto nos salga bien. Tributamos, invocamos a ti. Y podemos hacer su efecto. Y no sé cuántos monstruos sí. Tú y tú. Perfecto. Y activamos Jet Dragon. Ahí está, qué buena. Esto. Esa fue una muy buena jugada. Le hemos destruido sus 2 trampas. Aunque claro, recordemos que somos los 100, ¿no? Y gracias a que destruimos cartas podemos invocar a nuestro Jet Dragon. O sea, el Blue Jet Dragon. La verdad que muy buena jugada, ¿no? Menos 2 y tenemos un cuerpo más en campo. Verdad que también tienes un Jet, coño. ¿Qué hace? ¿Esto que hacía? La sitiaba. Oye, eso fue muy interesante, ¿no? A ver. Tenemos otro canjear. Ok, recién me entro de esto. Ya, vamos. Voy a tener que activar Majestad porque no me queda de otra. Vamos a mostrar al alternativo. Solo voy a destruir una carta porque creo que la carta es que sí puedo destruir esa Sujet. Eso. Y de aquí, claro. Igual desterramos, invocamos a nuestro para invocarlo y seteamos Droplet y atacamos. Dime por favor que te volteas como modo de defensa. Ahí está. Voltea modo de defensa, su defensa es en 0. Atacamos 3000 piercing.
Ah, sí, me imaginaba. Tenemos Droplet. Oh. ¿Sabes qué? Es que al final yo voy a estar... No es que al final voy a perder por límite de tiempo. A ver, no puedo hacer nada. Que termine. Bueno, esta partida se pudo haber ganado, pero me tomé tanto tiempo en leer al inicio que no podía hacer nada más. Es más, creo que ni siquiera puedo activar efectos. Ya tenemos infinito, ya... No voy a quitar esto acá. Yo no sé si se resetea. Ya, 30 segundos, ya es. Y vamos a llegarle a este. Ya, esta declara un ataque, ya, está negado. Y si se tributa para invocar al Blue Eyes, pues va a estar negado, así que no puede invocarlo. A ver su sitio de batalla, no lo puede seleccionar, claro está. Pero de paso que está haciendo todas sus cosas, quiero ver esto. No me colócala, pero no puedes activarla a menos que controles su uso normal. Ah, bueno, ya ahora sí, ya entendí. Mira, acá entre tú y yo aprendemos algo nuevo. Ok, alternativo, ya tiene toda la pinta que va a querer ser Ringyusu, pero, a ver. Okay. ¡Ah, qué imbécil! ¿Por qué lo puse en la zona donde... ¡Oh, su madre! No, eso sí ya es pasarse de... ¡Qué bestia! Es que... ¿Sabes qué es lo curioso? Que todo esto parte está claramente que está ahí de donde activa el Impermanence y va él como todo un campeón y lo pone el mismo. Es que no se puede ser tan mongol. Ahí está el dragón tactónico. Niega todos los efectos boca arriba en este momento. Y además, ya. Es al inicio de el face, ¿no? Además, durante la battle face, hasta el efecto, ya. Voy a tener que esperar a que active ahí la battle face. Ya, ahora sí ahí lo pondría que todos ya para... no sé qué carta mandar. Vamos a mandarla al campo, ya que no nos... ¡Ah! Caramba, me equivoqué. Gané a los dos, ya está. Ya, 1, 2, listo, ganamos, oye. Hemos cometido varios errores, pero lo hemos sabido sobrepasar. Estamos a Dinos y contra este X lo vamos a pasar muy mal. Ojalá me equivoque. Ok. Bueno, es que encima arranca él, ¿no? A ver, ¿qué nos puede preparar? Pero, a ver. He estado... A ver, ya me voy a corregir el generador. Ok. Nada, que estaba viendo acá un par de cosas que el volumen estaba muy alto y todo lo demás y... A ver, perdónenme. Ah, no, que al final sí va a jugar de dinosaurios, autocadena, lo demás, ya, toda esta vaina. Pero por alguna razón vi que había... No sé cómo decirlo. El diseño de las cartas, o al menos cuando iba a seleccionar, era un poquito diferente como yo lo tenía seleccionado y no sé cómo cambiar eso ya lo haré cuando esté editando. Es más, le voy a dejar una imagen para que vean aquí lo que me refiero cuando había cambiado completamente la imagen de cómo estaban a la hora de querer activar el efecto de una carta. Y nada, a ver, a veces uno tiene que improvisar cuando hay estos espacios muertos. Es más, yo sé que esta ya es una partida aparte, así que acá no más puedo evitar. Pero bueno, creo que no viene nada mal de hablar con ustedes de vez en cuando, ¿no? Al fin tenemos otra cosa. Oh, de paso les quiero comentar algo, ya que seguramente habré hecho un corte o habré aumentado la velocidad en este video. Justo ya después de terminar este video, bueno, cuando ya tenga todas las repeticiones ya listas, les comento que ya tengo, al menos entre comillas, el deck de los Thunder Dragon, un deck que ya me estaría esperando mucho por conseguir, y aparte que la única carta que en sí, bueno, esta versión será muy especial porque van a ver la versión de Thunder Dragon pero que no tiene ningún legionero. Y veremos si es que eso realmente funciona. Ahora sí, volvamos con la edición porque veo que el pata se va a demorar todavía muchísimo más. Ah, no, que al final sí era tirano. Pues, ya su vida. A ver, dame algo que me sirva. No puedo activar el Efect Pillar, no. A ver, acá hay mucho que hacer. A ver, el tirano obviamente es una de estas cartas que durante el main phase cualquier jugador puede destruir un monstruo en tu mano o campo. Y si lo haces, cambia todos los monstruos ocurridos con tu paseo. Ya. Ok. Acá hay cosas por hacer. Pero a la vez... siento de que, a ver, mira, podemos hacer... Uf, y esto va a estar... y mira que la verdad, porque no tenemos... A ver, el Effect Veiler no me sirve. Y quizás la cosa sería poder jugar Kaibaman. Oh, esta mano sí está muy complicada, y aparte, la única dragón blanco con los azules y un dragón monstruo. Ya, podríamos jugar al Tairano. Ya. Hay que hacer algo... Pero ya. Vamos a hacer esto. De hecho, tengo un miedo de cagarla. A ver, concéntrate. Podríamos mandar al Jet. Es que también tenemos que canjear y claro, también las oportunidades de tener otro... azules, ya. No sé si jugármela con el canjear, No sé si jugármela. Ya. Depende, acá activa Tairano. De hecho acá podemos hacer un destrozo, Podemos hacer un maldito destrozo si queremos, a ver. Ya dice esta carta puede todos los monstruos y esta carta ya podemos hacer un maldito destrozo ahora que lo pienso. Ya, ¿qué mandó? Ya. Listo. De hecho, vamos a activar este porque ya es algo más. Ya. Ahora encadenamos
Y tú... hasta podríamos hacer fusión si quisiéramos, ¿no? Ya le destruimos su doble o nada, que no sé si eso ya. Ok, vamos a poder mostrar dos. Echamos otra carta más. Le mostramos. Ok, adiós y adiós. Perfecto. Y ahora... Oh, no sé qué podríamos hacer. A ver, dice... puedes explicar cómo te iba barajando lo que es la función listosa en mano, campo y cementerio. La cosa es campo, mano... ¿Sabes? Es que acá tengo una jugada ya bien rara, porque, o sea, ¿qué pasa si termino...? Es que no lo quiero averiguar, es que acá también lo podría fregar un montón. Durante la MF ya dice, listados en tu mano, campo y o cementerio. Después puedes subir tantas cartas boca arriba. Y si ambas cartas están en cementerio, las puedo activar. Mira, no me la voy a jugar. Ya creo que ya hasta cierto punto me la he jugado y creo que ya no me sale... Ah, no, de hecho, mejor si puedo hacer esto porque ya tirano y bueno, tengo ahí... sí, soy un genio. A ver, ya las cartas. Vamos dos. Uy, Machine Gun. Vamos a mostrar a... Bueno, hay opciones, vamos a mostrarte a ti y a... no, de hecho... No, sí. Vamos a 1, 2 y 3. A ver qué me añades. Ok, alternativo. No podemos hacer nada más por un momento. Atacamos, perfecto. Le tiramos de vuelta y tenemos... oye, increíble, ¿no? No esperé que, a ver, entre tantas interrupciones, especialmente lo que te hace el tirano, pues si le terminamos limpiando todo el campo. Mira tú qué interesante, ¿eh? Y al final, por si es que no lo sabían, bueno, de paso, el último portador del fin de los tiempos también me parece una muy buena carta, especialmente en situaciones como esta, ¿no? Que ya veíamos que nuestro monstruo lo iba a destruir y le terminó también destruyendo otra carta más por si acaso. Ok, acá hay cosas que todavía se pueden hacer y es más, le podríamos destruir la carta si quisiéramos, pero creo que no lo vamos a hacer por el momento. Kaibaman, no, pero tenemos los ojos azules, así que, ajá, aquí el problema es, mira, tengo un miedo tremendo que sea un... A ver, y de paso vamos a hacer esto, mira tú que vamos a ser medianamente inteligentes, nos vamos a descartar y vamos a añadirnos a ti y a ti, no, vamos a irnos al otro, vamos a hacer normal a nuestro... Ajá, y vamos a hacer sincro, ¿por qué? Porque si este es uno de esos dinosaurios que activan su efecto en el cementerio, pues no había nada más de qué comunicarse. Ajá, listo, invocamos Spirit. Y ahora sí, creo que podemos atacar con más calma. Por favor, que no sea algo que me pueda... ¡No, ves! Lo sabía. A ver, le vamos a declarar la vamos a invocar a nuestro Jet. Y creo que tendría que ser estudio por efecto de carta, ¿no? Ah, bueno, entonces olvídenlo. Pero de todas formas, bueno, hemos asegurado partida de la mejor manera posible. Hemos hecho que compas, ¿no? Con el campo que nos habían dejado los tiranosaurios. Bueno, al menos tenemos dos partidas bien chéveres, ¿no? A ver, ahora sí, tercera partida, por favor. Ya hemos tenido dos partidas realmente interesantes. Tenemos una racha de victorias realmente buena. Vamos y el caso. A ver, creo que puede ser un dólar lo más probable, ¿eh? Lo más probable. Efectivamente. A ver. Podríamos negarlo y claro. No sé si habrá otro monstruo más fuerte aquí. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que también si sé que se lo activo ahorita, a lo mejor y tiene Magician Illusion. Creo que es una magia de juego rápido. Pero mira, por probar, yo no pierdo nada. Bueno, tal parece que no lo tenía. Bueno, hemos evitado una búsqueda, lo cual está bien. El problema es que tiene la maga del aprendiz. Pues no, a ver, Benetton. A ver, tampoco le tengo que dar tanta vuelta porque al final recién estamos acá en platino. Eso es lo que pasa con los PvP después de tiempo. Pero sí tenemos los magos. Al menos la pelea, bueno, el duelo contra los dinosaurios sí fue realmente interesante. Y por cómo se resolvió todo, pues, mucha. Una salvajada esa partida. A ver, ahora de todas formas sí puedo invocar a su modo oscuro, pero quiero leer esta carta al final. Ya, pues representación de ese monstruo, ya. Ok, más magos oscuros. No hay problema. No sé ni otra carta más. A ver, es el mago oscuro y tiene otra carta más. Que esa sí no sé cuál es. Que si es una navegación, pues olvídate. Ok, mago oscuro, ya. No sé si barajó el mago oscuro, carta de vuelta de carta. Bueno, a lo mejor ya habrá sido esa. Habrá sido el mago oscuro, la verdad no sé cuál. Ya. Sirviente del alma y mago oscuro, ¿no? Bueno, y secretos de la magia oscura. Mira tú que a pesar de que le hicimos imperma, aún así mira cómo sacado juego, Sirviente del alma, ya. El alma destierra, va a robar cartas. No, robó dos cartas. Bueno, al final no tenía mano y al final volvió a tener mano. Ay, déjame adivinar, paladín. No, a ver, estamos en platino, debes jugar paladín. Efectivamente, bueno, paladín no, caballería oscura, bueno. Ya, más o menos tú y yo nos entendemos. A ver, tiene negadores por montones. Ya, tiene que ser la otra función. A ver, draw. Uy, interesante. A ver, tenemos jugadas, eso es lo importante. Ok. A ver, tenemos cosas. Dos.
Vamos a buscarnos. Yo creo que la carta a buscarnos creo que sería el alternativo. No sé ustedes. Creo que el Jet sí lo podemos buscar en otro momento, pero creo que ahora para seguir con las jugadas necesitamos el alternativo. Y luego vamos a activar... No, todavía no. Vamos a hacer primero las jugadas necesarias. De paso forzamos cualquier cosa. Tiene que ser una carta que seleccione en el campo para que lo pueda negar su Dark Paladin. Si no, no va a ser. Vamos a invocar a uno que tenemos en el deck para acelerar más el mazo, porque quiero utilizar al otro para el alternativo. También hay otras opciones que está ahí con... Ya creo que podríamos hacer esto. Bueno, sí, no. Okay, creo que hasta ahora podemos destruir 3 cartas, si no me equivoco. Ah, bueno, de por sí... A ver, ya, secretos de la magia oscura. Model Chaos, no puede ser. Ajá, un monstruo luz, ok. Ya, acá hay algo importante. Ya no tiene cartas en su mano, así que su caballería oscura ya sabemos por dónde nos la pasamos. Sí, vamos a tener que... Ok. Si invocas de modo especial, ya. Vamos a... Da igual. Ya no tiene cartas en... A ver, ya no va a ser necesario el... A ver, cuando se un ataque como uso necesario y normal, puede hacer que el ataque se pueda hacer ya. Ya. Creo que podemos hacer un par de cosas más. Y creo que... Ah, sí, claro, no. Voy a tener que... A ver... Acá es que acá sí va a tener carta. Ese es el problema. Y también lo podríamos forzar para negarlo. No creo que sea necesario destruir las cartas de magia o trampa porque ya las utilizó, pero podríamos forzar que esa carta que tenga ahí pues la termine utilizando, así que vamos a tener que forzarlo. Vamos a invocar al dragón acá abajo, da igual. Entonces el Fecti le vamos a devolver su paladín y lo más probable es que lo niegue también. Exacto. Ya, ok, ya no tiene más cartas, así que vamos a hacer esto. Invocas Kaibaman. Trabajo. Acá nos vamos. Bueno, ya tenemos acá el Jet. Podemos activar el efecto. Quiero leer acá el amo del caos simplemente. Si esta carta se lineal a tu mano. Yo creo que al final va a ser importante deshacerse de manipulación. O sea, el final va a ser igual. O sea, va a ser igual. Creo que no hay problema en eso. Claro, y acá tenemos al Jet de una casa. Ya activamos la habilidad. Vamos a añadirnos esta carta que podemos activar ahora mismo. 1, 2, 3. Bueno, acá tenemos, esperamos 1, 2 y 3. Y procedemos a destruir el 1, 2. Espera. Claro, se va a añadir la magia de vuelta a la mano. Pero ese es uno de los menores problemas que puedo tener ahora mismo. Vamos a activar el efecto de la majestad, porque ya esta partida se resuelve acá. Tributábamos al alternativo, atacábamos con todo. Y bueno, se acaba esta partida. Y bueno, gente, de lo que hemos aprendido cómo se juega este deck, hemos visto cómo a pesar de estar entre oro y platino, hemos podido ver duelos bastante interesantes. La verdad que sí se me ha dado muy bien este mazo, especialmente contra el deck tanto de los dinos como de mago oscuro, que te pueden dejar un campo realmente interesante, pues al final, con tal de tener un par de blue eyes tanto en el campo como en el cementerio, y con simplemente, incluso con una sola copia que solo puedes usar gracias a la banlist, pues se nota que la fuerza que tiene para destruirte cartas es realmente increíble, más allá de que obviamente destruye cartas sin hacer target, y que de paso en ese mismo turno que tú activas esta carta pues puedes hacer tu invocación por ritual al dragón caos de ojos azules, que también he visto que utilizan otra carta para hacer ritual, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que de Shinato, si no me equivoco, ese monstruo de ritual nivel 8, pero que al final yo pensé que iba a ser mucho más difícil traer este monstruo al campo, pero al final, viendo las partidas, pues termina siendo algo realmente sencillo. Siempre tributando al alternativo. Vieron esa última partida contra Blue, que pude, a la vez que destruir una carta, utilizar el propio alternativo para invocar al ritual. Pues es realmente fuerte, a pesar con los efectos que tiene y tal. Pues obviamente la verdad que el deck me ha gustado, y creo que ahora incluso con 2 Kaibaman, incluso cuando no arrancas con él, pues te puedes dar el lujo gracias a la habilidad de buscarlo. Y mira tú con todo el poderío que tiene. Incluso a lo mejor y me animo a jugar otra copia más del último portador del fin de los tiempos, para seguir destruyéndole cartas por si algo nomás me quieren hacer. Ya saben, como siempre, se les agradece todo el apoyo que le dan a los videos, así que nos vemos en la próxima. Adiós.